Eso de estar recordando el pasado en algunas ocasiones realmente no sale muy bien. Especialmente creo que no es correcto, no es edificante para el espíritu estar recordando nuestra vieja manera de vivir, los errores que hayamos podido haber cometido. Algunos dicen no debemos de olvidar el pasado para poder aprender a no repetir en el futuro. Sin embargo, cuando es en el aspecto espiritual, cuando es Jesús el que ha transformado tu vida, Él solo vive en el presente. El pasado ya se quedó atrás, el futuro quién sabe si vendrá. Jesús es una experiencia diaria de hoy. Algo así como aquellos que cometen el error también de profundizar en ver cuán malo es lo malo para poder saber cuán bueno es lo bueno. Esto no sucedió en el tiempo de Jesús y ahora nos vamos a encontrar con un evento, un desenlace. La lección de escuela sabática de esta semana se titula Juzgado y finalmente crucificado. Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y el verso 18. ¿Con cuánta frecuencia hemos citado este texto? Y dice la palabra de Dios: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en tener misericordia. ¿Habían razones para juzgar a Jesús? Se buscaron, pero las razones para juzgar a Jesús las vamos a dividir en dos aspectos. Primero, tratar de convencer al Sanedrín y segundo, tratar de convencer al gobernador. Y para eso es necesario que retrocedamos un poco al capítulo que nos corresponde estudiar durante esta semana. Esta semana nos corresponde el capítulo 15 de Marcos, pero les invito a que por favor regresemos un instante a Marcos capítulo 14 y estoy en el verso 56. Marcos capítulo 14, verso 56. Y dice la palabra de Dios: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Este es un aspecto muy interesante, porque en el afán de querer encontrar algo para juzgar a Jesús, se levantaron algunos diciendo cosas que no eran ciertas. Le llaman a esto chisme. El chisme, como hemos dicho, es el afán de destruir la relación que hay entre otras personas. Y algunos se levantaban, pero como el chisme no está apegado a la realidad, a la verdad, entonces generalmente no concuerda. Pero sigue diciendo la palabra de Dios: como no habían razones, entonces vamos ahora a Marcos capítulo 14 y el verso 61. Él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Recordarán ustedes que el vocablo Cristo viene de Christos, que significa, era un ungüento que se echaba para poder apartar, era el aceite con que se ungía. De ahí derivaba también el vocablo Mesías o Rey, que significaba también Rey. Así que prácticamente le están preguntando: ¿eres tú el Hijo de Dios, el que te pones a la par de Dios? Y la respuesta del Señor: y Jesús le dijo: yo soy. Entonces, verso 63, el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? La pregunta es ¿por qué? Verso 64, habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? El aspecto es que para los judíos, para los dirigentes de aquella época de la iglesia, esto era una blasfemia. Pero la misma palabra de Dios nos dice qué es blasfemia, qué nos interpreta como blasfemia. Y para eso les pido que por favor me acompañen a Juan en el capítulo 10 y el verso 33. Y le respondieron los judíos diciendo, el antecedente es que Jesús dijo de que él y el Padre eran lo mismo, eran uno solo. Los judíos quisieron apedrearlo, él pregunta por qué, y la respuesta de ellos es:
por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y esto puede usted anotarlo, que le quede como una interpretación, como un diccionario de guía. Blasfemia, especialmente para analizar el Apocalipsis capítulo 13. Todo lo que es blasfemia es aquel que, siendo una criatura, pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Regresando entonces a Marcos capítulo 14, nuevamente entonces encontramos que para el Sanedrín ya estaba satisfecha la razón para poder eliminar a Jesús, porque lo consideraban blasfemo. ¿Por qué? Porque se dijo ser Dios, se dijo ser igual a Dios, se dijo que Él era el Rey, Él era el ungido, el Mesías, el que los iba a liberar, el que se ponía en la posición de Dios. Para ellos era suficiente razón. Sin embargo, encontraron una razón para poderlo juzgar y para poderlo eliminar, el de blasfemia. Pero esto era algo que no le interesaba a Roma. Así que el capítulo 15 de Marcos dice en el verso 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Tome nota, muy de mañana, pero ya estaban en reunión, amanecieron en esa reunión. Vamos, en verdad, qué tanta premura, qué tanto deseo tenían de deshacerse de Jesús, que incluso se desvelaron tratando de encontrar. Ahora ya para ellos estaba satisfecha la razón, pero necesitaban encontrar algo que convenciera también al prefecto de Roma, que en este caso era Poncio Pilato. Hay una referencia aquí interesante, es que Poncio Pilato era un personaje bastante violento, y él tenía problemas en ese momento con los judíos. Había masacrado a muchísimos en algunas rebeliones, y entonces constantemente tenía que estar lidiando con focos que se estaban levantando en contra de la autoridad de Roma. Más adelante veremos que uno de los que estaban participando en estos focos de rebelión fue Barrabás, y por eso que estaba encarcelado. Pero es un aspecto que veremos más adelante en detalle. Así que dijeron, si le llevamos por sedición. Sigamos adelante. Mire usted, por ejemplo, el verso 2 del capítulo 15 de Marcos. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cuál es el contexto de donde Pilato tiene la información de que a Jesús se le está acusando de que él está diciendo que él es un rey? Esto va en contraposición con el jefe inmediato superior de Pilato, que era Tiberio César. ¿Cómo? Alguien que entonces está en la posibilidad de derrocar al emperador porque es un rey. Eso no puede ser posible. Ese sí es un acto de sedición. Entendamos como acto de sedición, el vocablo etimológicamente implica separarse en una rebelión, separarse del centro de lo que está girando todo para oponerse a eso después. Por supuesto, Pilato no podía permitir que hubiesen grupos de sedición. De hecho, era lo que estaba atacando. La pregunta es, ¿se convenció Pilato de que Jesús era un líder de la sedición? Tome nota. Pilato le pregunta, ¿eres de los reyes de los judíos? Y él respondió, bueno, tú lo dices. Y los principales sacerdotes eran los primeros que acusaban. ¿Viste, Pilato? Otra vez le pregunta Pilato, pero nada respondes respecto a todo. Pilato se sorprendía porque lo correcto era de que Jesús comenzara a defenderse. Aquí hay algo interesante, el silencio ante la necedad. No es darle la razón al necio, es que simplemente no importa cuántas razones, cuántos argumentos tú des, el necio siempre no lo va a entender. No lo va a entender porque ya tiene una predisposición y porque no tiene argumento para luchar contra ti, entonces empieza a desvalorizarte. ¿Qué fue lo que hicieron con Jesús? Empezaron a tratar de desvalorizarlo, de desacreditarlo, incluso de convertirlo como en una amenaza del imperio, aun cuando ellos estaban sometidos a ese mismo imperio.
¿Se convenció Pilato entonces? No. ¿Qué podía convencerse ese Pilato si miraba a un individuo, en primer lugar, sin ninguna gran trayectoria previa, sin mayor estudio reconocido por el mundo? Le decían maestro, pero un autodidacta, que al fin y al cabo tenía entonces también la mala fama de que venía de un lugar en donde nunca nada bueno había podido salir, que era Nazaret, y la compañía de ellos eran vulgares pescadores, prostitutas. ¿Qué podía esto ser una amenaza para el imperio? Entonces, a Pilato, para tratar de quitarse todo eso, trata de dar una opción a los judíos, y es la que encontramos del verso 9 al verso 13 del capítulo 15. Y les dice Pilato que escojan entre Barrabás y el Señor. El verso 7 es muy interesante porque ¿quién era Barrabás? Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio. ¿En dónde? En una revuelta. Tome nota que previamente les estaba diciendo de que Flavio Josefo, entre algunos de los historiadores, relata de que habían muchas revueltas porque Pilato era muy violento, no los tenía contentos. De hecho, Pilato incluso movió su sede de Judea a Jerusalén. Ahora, Barrabás era uno de los sediciosos, y esa es la razón por la cual estaba condenado a muerte. Los judíos no podían condenar a muerte a Jesús por simplemente ser un blasfemo. En cambio, de acuerdo a las leyes romanas, todo aquel que era sedicioso, sí merecía la muerte. Así que Barrabás ya estaba condenado a morir. A uno lo están acusando injustamente de sedicioso, a Jesús, y otro es comprobado, Barrabás. Sin embargo, ¿cuál es la reacción entonces de todos? Primero, para Pilato era una genialidad dar a escoger, porque quedaba bien con todos. Quedaba bien con el César y quedaba bien también con el pueblo. Les daba a escoger. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez en el verso 12, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos insistieron diciendo, crucifícale. Y aquí viene el verso 14. Y Pilato les decía, pero ¿qué mal ha hecho? Y ellos aún así gritaban, crucifícale. Apreciados amigos y hermanos, aquí quiero hacer una pausa bastante importante. Pilato no miraba nada malo en Jesús. Y la razón es porque Pilato no tenía una relación con Jesús previa. Pilato se encuentra con un hombre que simplemente lo están acusando. No tiene ninguna predisposición contra Jesús. Así que está analizando a Jesús tal y como se le presenta. Mas no así los sacerdotes, que llevaban una predisposición, un interés personal. Esto me lleva a Apocalipsis capítulo 3 y el verso 16. Acompáñeme por favor al último libro de la Biblia y me encuentro en Apocalipsis capítulo 3, verso 16, el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea. Y dice la palabra de Dios, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué relación puede haber en lo que estamos hablando? Pilato estaba frío. Pilato tenía una relación fría con Jesús. Era más posible que Pilato fuese sensible a ver el destello de luz y de verdad en Jesús que aquellos que no eran calientes ni fríos, en este caso los fariseos, los escribas y los sacerdotes, tenían una condición de tibieza, una condición en la cual ellos se sentían bien, ellos estaban bien. La misma condición de la iglesia de Corinto, en donde si llegaba Pablo, bueno, si no, está bien, no importa, nosotros estamos ya en lo correcto, abandonados a un espíritu de engaño. Ellos no necesitaban de un Jesús, ellos anunciaban un Mesías, pero en verdad no necesitaban un Mesías. Ellos ya habían hecho un negocio de su vida, prosperaban de acuerdo a las costumbres del mundo con una dialéctica cristiana en donde se aprovechaban de la fe de aquel que necesitaba en verdad tener una relación íntima con Dios y encontrar paz en el corazón, a un costo, a un precio que únicamente les daba ganancias a ellos.
De hecho, la historia cuenta en que Pilato tenía ciertos proyectos, entre ellos llevar un acueducto de agua por más de 40 kilómetros, pero necesitaba fondos, así que llega con los escribas y los fariseos y les pide que de los fondos del santuario le ayuden a poder financiar este proyecto. Finalmente entraron en algunas negociaciones y los escribas y los fariseos aceptaron dar fondos del santuario, pero sin que lo supiera el pueblo judío, o de lo contrario, ellos se levantarían también en contra de los escribas y los fariseos. Era una corrupción muy grande la que había a todo nivel. Algo muy parecido también a lo que puede suceder en todos los tiempos en donde el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Luego, el capítulo 15 relata, ya una vez sentenciado el Señor, porque Pilato pues cede a las pretensiones de los escribas y los fariseos, dirigidos por el espíritu del demonio, y les permite entonces que crucifiquen al Señor. No entraremos en detalle, yo no veo la necesidad. ¿Cuál es el sentido de especificar de qué manera fue torturado el Señor? Si al fin y al cabo no importa el medio. Es como decir, oye, realmente no te debe interesar la marca del micrófono que estoy utilizando, sino que lo que te debe interesar es el mensaje que estás escuchando a través de este micrófono. ¿Qué más da cómo fue crucificado el Señor? ¿Cómo fue asesinado el Cordero? Porque fue un asesinato, fue injustamente, le quitaron la vida. Lo importante realmente es que ocupó la misión, cumplió con la misión para la cual había venido a este mundo, y era ocupar tu lugar y mi lugar. Y entrando en esa importancia, les invito a que veamos el verso 23 del capítulo 15. Y dice la palabra de Dios: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, y él no lo tomó. La mirra era un perfume, también considerado un perfume muy costoso en aquella época, era aromático, pero en medicina natural también se utilizaba dentro de las legiones romanas para calmar el dolor y adormecer. Y este es un punto muy interesante. Le ofrecieron, bueno, sí, el sabor es amargo, por supuesto. Muchas veces hemos analizado el hecho de que, no lo quiso porque era muy amargo. Pero no, era algo que eventualmente las personas que estaban enfermas, especialmente con congestión pulmonar, con congestión respiratoria, lo tomaban a pesar de lo amargo. Pero era también un sedante. De hecho, la mirra manda una información a los opiáceos en el cerebro, y les dice, en otras palabras, traduciéndolo en ABC, ¿verdad? Le dicen otras palabras al cerebro, le manda un mensaje donde le dice: no hay dolor, no duele más. El Señor rechazó esto. Sigamos adelante. Verso 15. Y dice la palabra de Dios, estoy en el capítulo 15, perdón, más adelante estoy verso 31. Capítulo 15 y verso 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó a sí mismo, no se puede salvar. Punto importante. Recojo de uno de los días de la semana del folleto de guía de la lección de escuela sabática la siguiente observación: la razón para no salvarse no fue porque él no pudiera, sino porque lo hacía precisamente por amor a aquellos a que iba a salvar al morir en la cruz. Para esto, quiero compartirles un texto del bestseller deseado de todas las gentes. Cristo podría haber descendido de la cruz, pero por el hecho de que no quiso salvarse, no es que no pudo, no quiso salvarse a sí mismo, tiene el pecador esperanza de perdón y favor con Dios. Ahora se llega el momento de expirar. Qué situación más delicada. Tratemos de ser empáticos y pongámonos en la posición del peso emocional que tiene el Señor en ese instante. No me refiero a la decisión que ya ha tomado de morir en tu lugar y en el mío. No, me refiero a la relación que Él siente de separación con papá. Con ese quien ha estado tan íntimamente unido
por siempre. Dice también este bestseller, El deseado de todas las gentes: conocía el carácter de su Padre y comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Atención, por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Y apreciados amigos, hermanos, no se espera menos de cada uno de nosotros. Pero para poder llegar a tener esa confianza tan absoluta, no ciega, porque es una confianza que tiene base, que tiene fundamento, que tiene una experiencia, que tiene pruebas, que está confirmado. Para poder llegar a tener esa experiencia de la relación entre Jesús y el Padre, se necesita esa intimidad especial de todo tiempo, de manera constante. No, como decíamos, no pretendiendo que con escuchar un corto, un mensaje, un short de menos de 1 minuto, ya cumplimos con la cuota de crecimiento espiritual del día. O aquellos que simplemente creen que con leer rápidamente cada día el folleto o guía de la escuela sabática, o quizás esperar a llegar el sábado para que el maestro dé una explicación también somera y rápida. Apreciados amigos y hermanos, el concepto de querer entender, insisto, implica profundizar, estudiar. Tómate un tiempo. Hay algunas personas que cuando ven que el mensaje que está a la disposición en YouTube y las diferentes plataformas dura más de 30 minutos, algunos dicen, tiene que ser de 3, 4 minutos, o de lo contrario no te lo van a escuchar. Pero vamos, ¿qué es quitarse 30 minutos, ni siquiera diarios, a la semana, para poder profundizar un poco más en el estudio? Y esa es la razón por la cual los resúmenes de escuela sabática que damos en esta oportunidad no solamente se apartan un poco de la ligereza con que podemos encontrar en el folleto, sino que tratamos de ir más allá, más profundo, de crecer espiritualmente. Y esta necesidad surgirá en la proporción de tu deseo de querer establecer una relación íntima con el Padre. Solamente así puedes llegar a tener una confianza tan absoluta que te abandonas totalmente en los brazos de Él. No se esperará menos de nosotros. Y en esa fe es la que encontramos en la palabra de Dios, en el capítulo 11, el libro de la fe, el capítulo de la fe, en Hebreos capítulo 11, tú encuentras allí cómo es que todos aquellos sin verlo, sin haberlo recibido, murieron, dieron su vida, descansaron, fueron al sepulcro con la seguridad absoluta de que el Señor vendrá y los levantará. Es que la fe es la convicción y la certeza de aquello que no se ve, pero que sucederá. Sin fe es imposible agradar a Dios. El verso 38, finalmente, del capítulo 15, nos dice lo siguiente. Estoy en Marcos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, cuando el Señor expiró. Para esto, quiero también compartir con ustedes el siguiente texto. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino, como a las 3 de la tarde. Habían traído para matar al cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. ¡Qué abandono de un espíritu ciego al no reconocer que el Cordero de Dios estaba muriendo en la cruz del Calvario! ¿Qué estaba haciendo el sumo sacerdote ahí? Con intenso interés el pueblo estaba mirando. Pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba a abajo por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio.
Nadie, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. Tome nota, el sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero se escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Me gusta compartir también con ustedes un punto de vista, la forma en que lo relata Mateo en el capítulo 27 sobre lo que sucede en ese instante. Mateo capítulo 27 y estoy del verso 52 y el verso 53. Y dice la palabra en Mateo capítulo 27, verso 52. Se abrieron entonces, después de que se rasgó el velo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Verso 53, atención, no es que resucitaron en ese momento, porque el verso 53 dice, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, al tercer día, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es una primicia de lo que estaba sucediendo en lo que al santuario celestial se refiere. Voy a aclarar el punto. Recuerden ustedes de que de acuerdo a Levítico capítulo 23, estábamos en la celebración de Pascua el día anterior. Posteriormente, el día que es crucificado el Señor, que es celebración de Pascua, al día siguiente, el día 15 de Nisan, se celebra la fiesta de panes sin levadura por 7 días. Y el día 16, de acuerdo a Levítico capítulo 23 y verso 11, se celebraba la fiesta de las primicias. Desde muy antes, el sacerdote echaba suerte sobre los campos para ver cuál era el que tenía el privilegio de que su cosecha fuera la primicia que fuese llevada al templo. De igual manera quedó marcado para las primicias que llegarían al cielo todos aquellos que iban a ser salvados por el Cordero de Dios en aquel terremoto que sucedió en el momento en que Jesús expiró en el Calvario. Quiero terminar esta reflexión con algo que quizás usted no sabía y no había considerado. El vocablo tragedia es un vocablo griego dividido en tragos, que significa cordero o chivo, y oda, una canción. Esta era una fiesta que se celebraba al dios Dionisio, pero los griegos lo hacían cuando degollaban públicamente al cordero. Y por eso recibían, era un aspecto, no era algo de felicidad, sino que se sufría el degollamiento del cordero. Y de ahí viene el vocablo tragedia. Pero en contraposición, el vocablo comedia, comos, que significa triunfo y victoria, también del Cordero. Y oda, que es una canción. La comedia era una celebración también de los griegos, pero celebrando la victoria. Apreciados amigos y hermanos, se ha desvirtuado el vocablo comedia como una serie de chistes y de burlas y de sátiras. Pero en la realidad de lo que significa el vocablo, por la etimología misma de la acepción comedia, esto simplemente indica una canción hacia la victoria. Fue una tragedia la crucifixión de Jesús en el Calvario. Es una tragedia terrible ocasionada por el pecado, el que el Señor haya tenido que venir y ocupar tu lugar y mi lugar, porque no tuvimos el valor de enfrentar nuestros propios errores. Pero acudiendo a Él el tercer día, lo que estudiaremos la próxima semana, el tercer día, el Señor se levantó porque no podía quedar sepultado, porque la tumba no podía retenerle. El Señor se levantó y aquella tragedia, sin duda alguna, se convirtió en un canto de victoria, etimológicamente, en la comedia. Aquella que no hizo ya reír al enemigo, sino que te ha hecho celebrar a ti y a mí
la maravillosa oportunidad de poder volver a casa, gracias a que Él se levantó para triunfante, porque ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y eso nos permitirá a ti y a mí que vivamos para siempre.